Hola a todos, en este vídeo voy a hablar sobre Jorge Manrique, voy a contar un poco su vida y después voy a hablar sobre su obra más importante, las coplas a la muerte de su padre. Voy a hablar sobre su estilo, su estructura y su temática y finalmente también voy a hablar sobre el amor cortés, ya que Jorge Manrique realizó algunos poemas sobre ello. Jorge Manrique se cree que nació en Paredes de Nava, en Palencia, aunque en la fecha y en el lugar son datos seguros, ya que algunos autores también consideran probable que nació en Segura de la Sierra. Fue hijo de doña Mencía de Figueroa y de don Rodrigo Manrique, que fue maestre de la Orden de Santiago. Como el resto de su familia, fue partidario de combatir a los árabes y también participó en las intrigas y luchas en torno a la subida al trono de los reyes católicos. En su juventud también participó en el asedio al castillo de Montizón, en Ciudad Real, lo que le reportó prestigio como guerrero. Permaneció un tiempo preso en Baza cuando intentaba tomar dicha ciudad, en donde murió su hermano Rodrigo. Luchó también después con las tropas del bando de Isabel la Católica en la lucha dinástica contra Juana la Beltraneja. En esa guerra, en una escaramuza cercana al castillo de Garcimuñoz en Cuenca, defendido por el marqués de Villena, fue herido de muerte en 1479, probablemente hacia la primavera. Finalmente fue enterrado en el monasterio de Uclés. Las coplas por la muerte de su padre, también citadas como coplas a la muerte del maestre don Rodrigo, es una elegía escrita por Jorge Manrique, en la muerte de su padre, el maestre de Santiago Rodrigo Manrique. Escritas al menos una parte con posterioridad al 11 de noviembre de 1476, que fue cuando se murió su padre Rodrigo Manrique. Esta obra pertenece al género poético de la elegía funeral medieval o planto, y es una reflexión sobre la vida, la fama, la fortuna y la muerte con resignación cristiana. Se inspira en los precedentes clásicos y medievales del género y en el Eclesiastés, pero también contiene alusiones a la entonces historia reciente de Castilla. El poema está formado por 40 coplas de pie quebrado, estrofa que puede ofrecer varias combinaciones. Su fórmula métrica es 8A8B, 4C, 8A8B, 4C, 8D8E, 4F, 8D, 8E, 4F. Había sido utilizada anteriormente por otros poetas, pero adquirió su mayor difusión con Jorge de Manrique, por lo que ha pasado a denominarse copla manriqueña. Esta obra trata diversos temas. Entre ellos está la fugacidad de la vida, que aparece bajo dos metáforas muy características, que ya las he nombrado anteriormente. El río, que lo manifiesta como si fuera la vida que desemboca en el mar, que lo manifiesta como que es la muerte, el camino que nos conduce a la vida eterna. Después, el poder igualatorio de la muerte, es decir, todos somos iguales ante ellas, aunque seamos ricos o pobres o campesinos o reyes. Después, la vanidad de los bienes terrenales. También habla sobre el Ubisoft, que es un tópico literario medieval, es decir, dónde están los que han muerto, es decir, dónde quedan sus riquezas, sus fiestas, sus bailes, si realmente al final nada de eso prevalece porque están muertos. Y por último, la vida de la fama, novedad prerrenacentista que aparece en las coplas. Manrique nos habla de la vida de la fama, es decir, continuar viviendo en el recuerdo de los demás, y para él esa es más duradera que la terrenal. Para alcanzar la vida de la fama, el hombre debe hacer buenas obras por las que merezca ser recordado. Por eso la fama es una idea prerenacentista, porque alcanzar la vida de la fama depende del propio hombre. Y en el renacimiento el hombre es lo más importante y no Dios y la religión. Esta obra está dividida en tres partes. La primera de ellas va de la copla número 1 a la 14. En esta parte hace una reflexión filosófica que no tiene nada que ver con su padre, ya que ni siquiera lo nombra. Habla sobre la fugacidad de la vida y la rapidez con la que llega la muerte siempre escondida. Trata del sentimiento de que siempre el pasado fue mejor. Se opone una visión menos pesimista, recordando que el presente e incluso el futuro se convertirán en pasado. También utiliza la imagen de la vida como un río que desemboca en el mar. Habla que los ríos son las vidas de las personas y el mar la muerte. Y no importa el tamaño del río porque siempre muere en el mar. Y también utiliza otra imagen, al identificar la vida con un camino que debemos recorrer y que desemboca en otro, la muerte. La segunda parte va de la copla número 15 a la 24. Va describiendo ejemplos de placeres fugaces como el poder, la belleza, la riqueza, y recuerda que debemos cuidar nuestra alma para ganar el favor divino. Finalmente también recuerda que la fugacidad del dinero y la igualdad en cuanto a la muerte, es decir, que todos debemos pensar en la vida eterna y que la muerte pasa por todos, ricos, pobres, nobles, plebeyos, reyes, campesinos.
La tercera parte va de la copla 25 hasta el final. En esta parte cuenta las hazañas y las virtudes de su padre, don Rodrigo, a quien detalla como un hombre virtuoso, religioso, generoso, leal y valiente. En su elogio lo compara con grandes personajes históricos como Julio César, Constantino, Marco Aurelio y otros. Calificaba que su padre nunca estuvo en pecado. Destaca su lealtad al rey y que al final, después de una vida virtuosa, el maestre don Rodrigo murió en su villa de Ocaña rodeado de su familia. La muerte explica a don Rodrigo las razones por las cuales debe llevarle. Representa a la muerte como educada y gentil. Finalmente comenta las 3 vidas en las que cree: la vida terrenal, la vida eterna y la vida de la fama. Y finalmente Jorge Manrique en esta obra hace uso de las anáforas, de los paralelismos y también de las metáforas. Jorge Manrique también es conocido por escribir poemas del amor cortés. El amor cortés es una filosofía del amor nacido en la Provenza francesa del siglo XI. Y las características principales del amor cortés son, primeramente, la humildad. Los amores adoptan una postura servil frente a la dama, es decir, el amante es el esclavo de la dama. Segundo, cortesía moral y social, porque hay cualidades y virtudes éticas y es dentro del estamento aristocrático cortesano. Solo el cortesano es capaz de amar. Religión del amor. La mujer ocupará el lugar absoluto de Dios en la religión del amor. El hombre se siente ligado a ella y la mujer solo será objeto de culto a la manera cristiana. Y, por último, adulterio. El amador ama a una mujer casada. Por lo tanto, amor y matrimonio son antagónicos y hay una oposición entre el verdadero amor y el matrimonio, porque este obedece a intereses sociales y económicos. Las relaciones entre esposos no pueden ser corteses porque faltan la ansiedad, la espera, el peligro, el riesgo. Hasta aquí ha llegado el vídeo y espero que os haya gustado.